la pesca de ciertas toneladas de este producto y ellos deben manejarlo de esa manera para poder hacer como efectivo ese ingreso. De lo contrario, si incumplen con las normas también que da el gobierno, que les impone el gobierno, eso genera multas y son bastante elevadas para estas empresas que realizan esto. Siga, Marce. ¿Sí miran la pantalla? Sí. Sí, Marci. Bueno, miramos que la ayuda recibida por el gobierno nos deberíamos de plantear las siguientes preguntas. Si se puede distinguir de las demás operaciones normales de la entidad. Si sí, podemos asignar un valor razonable y si no, no es una subvención. Al tener el valor razonable, si no, revela el beneficio indicado de la ayuda gubernamental. Es decir, aquí, si digamos, al gerente lo llaman a una conferencia o algo de ese tipo, solamente se revelaría ese beneficio. Y si realmente sí recibirá lo que es la subvención, entonces nos otorgarán beneficios materializables como incentivos fiscales, depreciación, tasas impositivas reducidas. Sí, entonces aplicará en la sección 29 de impuestos a las ganancias. Y si no, entonces impondrá condiciones de rendimientos futuros específicos. Si impone condiciones, entonces fue recibida antes de cumplir las condiciones. Y si no, se reconoce el ingreso al momento de recibir el importe. Entonces, si nos hacemos la pregunta si fue recibida antes de cumplir las condiciones, entonces se reconocerá como un pasivo hasta el momento que se reciba la ayuda y se podrá, digamos, plantear como el ingreso realmente que se está dando esta ayuda. Y si no, solamente se reconoce el ingreso al momento de cumplir las condiciones. Entonces, eso sería lo que es la ayuda recibida por el gobierno. Johnny. Qué pena, tenía el micrófono apagado y yo hablé y hablé. Bueno, profe, aquí hay otra diapositiva, pues que la información a revelar, sí, como decía la compañera anteriormente, pues debe estar bien especificado en nuestros estados financieros, pues las partidas en las que nosotros, ¿cómo es? La naturaleza de importes de la subvención reconocida en los estados financieros, las condiciones incumplidas y otras contingencias relacionadas con lo que se hayan contabilizado, una indicación de otras modalidades de ayudas en las que se haya beneficiado directamente la entidad. Es como comentaba la compañera ahora, pues que si se cumplieron con todas las exigencias o los parámetros que estipulaba el gobierno para dar esa ayuda, entonces sería como un ingreso. De lo contrario, si se recibió antes de realizar todo el proceso y cumplir con los criterios que puso el gobierno, eso se registraba como un pasivo. Y pues también pues especificar si como entidad hemos recibido otra ayuda, pues que nos haya brindado el gobierno y pues la empresa o la entidad se haya beneficiado de esto. Esto es lo que teníamos como subvenciones. Ok. Bueno, ustedes tenían a su cargo la sección de ingresos o los conocimientos de ingresos y la parte de subvenciones. Frente al ingreso, pues NIF nos dice que se hace por el valor de la transacción o reconocido al valor razonable, es decir, al valor efectivamente que se va a recibir como un ingreso. No tenemos
que tener en cuenta frente al documento soporte si existe o no existe, porque ese documento soporte obedece más que nada a fines fiscales. Lo que hay que hacer cuando o para reconocer un ingreso básicamente es establecer en el momento en que efectivamente se está entregando un servicio, en el momento que efectivamente se está entregando a su comprador el bien y se está entregando los riesgos y los beneficios para el caso de inventarios. De esa manera, los ingresos pues vienen a medirse por el valor de la transacción, es decir, el valor en el que en el momento se ha pactado y se ha realizado. Y la parte de subvenciones, bueno, ahí nos habla más que nada de subvenciones del gobierno, que son esas ayudas que el gobierno proporciona. Sin embargo, esta sección también es aplicada cuando las empresas reciben donaciones, independientemente que sean del gobierno, de un ente no gubernamental o de cualquier otra empresa. Y de esa manera nos dice que hay pues algunas subvenciones que tienen fines específicos, otras que la empresa es la que decide qué realizar con ese dinero o con ese ingreso, y de esa manera pues se va a determinar cómo registrarla, si directamente como un ingreso o directamente como si fuera un ingreso recibido para tercero. Y más que nada se utiliza esa sección cuando las empresas realizan convenios con entidades del Estado y trabajan con estas, pues con el fin de generar o dar algún apoyo de tipo social. Y más que nada van orientadas hacia las entidades sin ánimo de lucro, que son las que más reciben, pues, por concepto de rotación, de donaciones, perdón, su ingreso. Entonces, seguimos con el siguiente grupo. Mildred, Marcela. Profe, buenas noches. Hágame un favor, deme un minuto. Lo que pasa es que estoy desde el celular porque el computador no me quiere arrancar. Entonces no le puedo compartir las cosas. Las estoy tratando de mandar a mi WhatsApp para podérselas compartir. Ok.
¿Pudiste, Mildred? No, profe, me va a tocar arrancar así porque no pude entrar. Este bendito no me deja. Envíamelas a Profe, mi ¿no hay WhatsApp otro y yo miro compañerito que si... arranque? Envíamelas a mi WhatsApp y miro si desde acá te puedo ir colaborando. Listo, profe, ya les envío. Ya, profe, ya pude. Listo.
Profe, ¿está viendo mi pantalla? Sí, estoy mirando la pantalla. Marcela Trejo. Marcela Trejo tenía también problemas de internet. Ahí miro que estás en la diapositiva número 6 de pronto. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí. Profe, tengo un poquito regular el internet, ¿no? ¿Ya, profe, ahí ve la primera? No, ¿Sí? no. No. Ay, bendito. A ver. No. Pero ese no es el de la tienda. Claro que me he venido trayéndolo yo o la Doralia lo trajo para la película. No sé si está mojado, lavado. Sí. Ay, ¿ya me escucha? Ve, ya la ve la profe la primera. No, la primera no, dice provisiones. Ahí ya. ¿Ya? Sí. Bueno, listo. Qué pena, profe, perdón por la demora, pero ese bendito computador no me cogía. Bueno, nos corresponde a Marcela Trejo y a Mildred Baena los beneficios a empleados, provisiones y contingencias. Pues buscamos, perdón, en las NIF para pymes número 21 y 28. La número 21 habla de las provisiones. ¿Qué es una provisión? Es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Solo se reconocerá cuando un suceso pasado haya generado una obligación presente. Se reconocen en el estado de situación financiera como pasivos cuando la entidad no tiene otra alternativa que pagar o pagar. Pues, profe, esto de la... No se escucha, Mildred, o seré yo nomás. No, se apagó tu audio, Mildred. Pero se fue la imagen. ¿Ya? Ahí ya. Bueno, lo que les decía, las provisiones, pues desde antes de las NIF, en el antiguo manejo que se le daba, pues siempre teníamos que provisionar, ¿no? Igual se sigue haciendo, pero esta se hace únicamente cuando la deuda está y se sabe que se tiene o se tiene que pagar. El reconocimiento inicial de las provisiones es cuando la entidad tiene una obligación en la fecha en que se informa como resultado de un suceso pasado. La entidad reconocerá en el estado de situación financiera la provisión de un pasivo y el importe se hará como un gasto. Sea probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos. La entidad cargará contra una provisión únicamente cuando hayan desembolsos para lo que fue reconocida originalmente. O sea, siempre la provisión se hace para cancelar, para pagar un gasto que se generó, una situación que se generó en un momento anterior, pero se sabe que la deuda está ahí. Como por decir algo, como un ejemplo, es cuando hay un empleado que uno siempre a los empleados debe provisionarle las cesantías y todos los pagos que se deben de realizar, ¿no? O un despido, uno siempre debe tener provisionado eso para en un futuro cancelarlo
y es el resultado de un evento pasado. Pues básicamente es como lo que yo entendí, ¿no? De que siempre se debe pagar y siempre se debe tener esa provisión o ese poquito de dinero ahí guardado. También habla de las contingencias, esta NIF 21 de pymes. Dice que las contingencias no van en el estado financiero. Estas se ponen en las notas con el fin de decir qué sucedió y de que las personas que van a revisar el estado financiero sepan lo que está pasando. Dice, las contingencias no se reconocen en el estado de situación financiera, pero es necesario revelar las circunstancias que las originan en las notas, con el fin de proporcionar información relevante a los usuarios de la información. Como ejemplo, tenemos, por ejemplo, la empresa tiene un daño en la locación. La anterior, que eran las provisiones, se sabe de un monto de dinero que no es exacto, pero se sabe lo que se va a pagar porque se va a ir, lo que se va a guardar porque se va a ir provisionando. En la contingencia se sabe que va a haber un gasto en un futuro, pero no se sabe exactamente cuánto va a ser su valor. Dice la empresa, un ejemplo, la empresa tiene un daño en sus locaciones, las cuales tiene que reparar, pero no sabe con certeza en qué momento debe realizar esa reparación ni el costo que tendrá. O sea, por decir, el daño va creciendo y se sabe que lo tienen que reparar, pero al final no van a saber exactamente cuánto va a costar, sino cuando ya lo estén reparando. Luego siguen los beneficios a los empleados, que es la NIF para pymes número 28. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí. Beneficios empleados. Los beneficios existen: beneficios a corto plazo, beneficios post-empleo, beneficios a largo plazo y beneficios por terminación, cuando el empleado ya termina en la empresa su trabajo, ¿no? Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios. O sea, normal es el sueldo, las primas, las licencias, ¿no? Como se manejaba en la contabilidad normal. Es una contraprestación a la labor que un empleado hace. Estos beneficios se clasifican pueden haber diferentes condiciones, que son beneficios a corto plazo a los empleados, que son los beneficios cuyo pago será totalmente atendido en el término de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. Beneficios por posempleo, que son los beneficios a los empleados distintos de los beneficios por terminación de contrato, que se pagan después de completar su periodo de empleo en la entidad. Otros beneficios a largo plazo para los empleados, que son los beneficios a los empleados distintos a los beneficios posempleo y los beneficios por terminación, cuyo pago no vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. D. Beneficios por terminación, que son los beneficios por pagar a los empleados como consecuencia de la decisión de una entidad de reincidir del contrato de un empleado antes de la edad normal del retiro, o una decisión de un empleado a aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio de esos beneficios. En este caso sería cuando el empleado no ha terminado su contrato y llegan a un acuerdo y le hacen una indemnización, ¿no? Los beneficios a los empleados también incluyen las transacciones con pagos basados
en acciones por medio de la cual reciben instrumentos de patrimonio, tales como acciones u opciones sobre acciones, o efectivo u otros activos de la entidad, por aportes que se basan en el precio de las acciones de la entidad u otros instrumentos de patrimonio a esta. Por ejemplo, puede ser que si un empleado ya lleva mucho tiempo y su liquidación es muy alta y si el patrono puede darle la opción de no pagarle en dinero, sino le puede dar a elegir que si quiere recibir unas acciones o unos títulos valores de la empresa, ¿no? Los principios de reconocimiento general para todos los beneficios a los empleados son: una entidad reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que estos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo sobre el que se informa. Se pueden tener en cuenta como un pasivo o como un gasto. Como un pasivo, después de reducir los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados, o como una contribución a un fondo de beneficios para los empleados. Si el importe pagado excede a las aportaciones que se deben realizar según los servicios prestados hasta la fecha sobre la que se informa, una entidad reconocerá ese exceso como un activo en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar a una reducción de los gastos a efectuar en el futuro o un reembolso en efectivo. Como un gasto, a menos que en la otra sesión de las NID requiera que el costo se reconozca como parte del costo en un activo como inventarios o propiedades, planta y equipo. Entonces puede ser como un pasivo o como un gasto. Cuando es pasivo es cuando se le queda pues debiendo, como María José hablaba de las, perdón, María Mildred, cuando usted hablaba de las provisiones. Entonces ese puede ser un pasivo, pero como un gasto es cuando ya se hace el desembolso del dinero. En los beneficios, vamos a dar un ejemplo de los beneficios de los empleados a corto plazo. Los beneficios a corto plazo a los empleados comprenden partidas tales como las siguientes. Los de corto plazo, ¿no? Sueldos, salarios, aportaciones a la seguridad social. Ausencias remuneradas a corto plazo, participación en ganancias e incentivos pagados dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo. Beneficios no monetarios a los empleados actuales, tales como asistencias médicas, alojamiento, servicios de automóvil y entrega de bienes y servicios gratuitos o subvencionados. Esos serían unos ejemplos que son a corto plazo, ¿no? Medición de beneficios generalmente a corto plazo. Cuando un empleado haya prestado sus servicios a una entidad durante el periodo sobre el que se informa, la entidad medirá el importe reconocido de acuerdo con el parágrafo 28.3, o sea, de acuerdo a lo que dijimos, que una entidad reconoce el costo de todos los beneficios a los empleados según su forma de prestación de servicio. 28.3 por el importe no descontado de los beneficios a corto plazo a los empleados que se espera que haya que pagar por estos servicios. El reconocimiento y medición por ausencias remuneradas a corto plazo. Estas son cuando son las licencias por enfermedades o licencias que pide un empleado por muerte de un familiar, por licencias de maternidad, licencias de otra licencia puede ser el caso de, pues, por muerte de un familiar también hay licencia, por licencia de maternidad, por licencia de enfermedad, y otra licencia a corto plazo puede ser por ¿cómo le explico?
como les dijera, compañeros, cuando sucede por ejemplo, un incendio en la casa de él, también puede que son esos inconvenientes inesperados. Por calamidad. Una calamidad. Los reconocimientos de la participación en ganancias y planes de incentivos. Una entidad reconoce el costo esperado de la participación en ganancias y pagos por incentivos solo cuando la entidad tenga una obligación implícita o actual legal de realizar estos pagos como resultado de un suceso pasado. Esto significa que la entidad no tiene una alternativa más realista que la de efectuar los pagos. O sea, la obligación que tenía la entidad con el empleado no tiene espera, tiene que pagarla o pagarla, ¿no? Los beneficios que tienen los empleados de corto plazo son se dan beneficios de retiro tales como las pensiones, otros beneficios posteriores al empleo tales como los seguros de vida a los beneficiados de asistencia médica. Los planes de beneficio posempleo se clasifican en planes de aportaciones definidas y planes de beneficios definidos, según sus principales términos y condiciones. Los beneficios a los asegurados. La entidad puede pagar primas de pólizas de seguros para financiar un plan de beneficios posempleo. La entidad tratará este plan como un plan de aportaciones definidas a menos que la entidad tenga la obligación legal o implícita de pagar a los empleados los beneficios directamente en el momento en que sean exigibles o pagar importes adicionales si la aseguradora no paga los beneficios a los empleados futuros relacionados con servicios prestados por los empleados en el periodo presente y en los anteriores. Reconocimiento y medición. La entidad reconocerá las aportaciones por pagar para un periodo A como un pasivo después de deducir cualquier importe ya pagado. Si los pagos por aportaciones exceden las aportaciones que se deben realizar según los servicios presentados hasta la fecha sobre la que se informa, la entidad reconocerá ese excedente como un activo. Esto ya lo habíamos hablado en corto plazo, igual se dan en largo plazo, ¿no? Los beneficios post a los empleos. Beneficios posempleo, planes definidos a los empleados después de haber salido de la empresa. Se puede aplicar como un pasivo por sus obligaciones bajo los planes de beneficio definido neto de los activos del plan. Un pasivo por beneficios definidos. El cambio neto en ese pasivo durante el periodo como el costo de sus planes de beneficios definidos durante el periodo. O también se lo puede aplicar como un gasto, dice. Profe, o sea, en conclusión, los beneficios que los empleados tienen son todas las contraprestaciones que la empresa tiene que darle a sus empleados y que eso se tienen que aplicar, ya sea como un costo y un gasto. Hay beneficios a largo y a corto plazo. Profe, ¿cómo se llama? Estas NIF o estos conceptos tienen muchas palabras y muchas cosas que de pronto lo confunden a uno, ¿no? Por ejemplo, hay un concepto que dice que la mayor parte de la información contenida en los estados financieros está sujeta a algún riesgo y de no ser una representación fiel de la realidad. O sea, lo que siempre hemos hablado, que los estados financieros pues no siempre reflejan la realidad de la empresa, ¿no? Entonces dice que por eso todo esto conlleva a un nivel de riesgo y manejan un cuadro con el nivel de incertidumbre
incertidumbre que puede ser remoto, posible, probable o certero. Y cada nivel de incertidumbre tiene un porcentaje de ocurrencia, ¿no? Entonces como que eso a uno le queda como que no le queda muy claro de esos riesgos y de todo lo que implican las provisiones y los beneficios y las contingencias. Profe, dice que clasifica el beneficio también según el valor, ¿no? El monto, ¿no? Pues yo lo comprendí así, o si no me ayuda, profe. Si el monto es muy muy alto, lo puede manejar como un pasivo, ¿no? En un ejemplo que yo leí. Y si no, lo maneja de una vez como un gasto. Ya, sigue. ¿Ya acabaron? Sí, no, profe, eso lo teníamos igual pues tratamos de leer y releer y volver como a encontrar ejemplos y todo, pero pues, o sea, yo sentí que quedé como con baches que realmente no entendí mucho, o sea, básicamente es como en el momento de hacer los asientos, pues porque de todos modos palabras, van, vienen, lo que sea, pero en el momento de hacer los asientos es como que uno encuentra los tropiezos. Sí, claro. Verán, ustedes les tocó la parte de provisiones, contingencias y beneficios empleados. La parte de provisiones y contingencias, cuando llega NIF, nos establece que esas provisiones deben de cumplir ciertos requisitos. Y dentro de los principales, pues está que cumpla todos los criterios para poder ser un pasivo. Y entre esos, pues que sea una obligación actual, suceso pasado y que se espera que haya salidas de beneficios económicos. Sin embargo, cuando se habla de provisiones, se habla de un principio que es la certidumbre dentro de la empresa. Y la certidumbre hace referencia al nivel de certeza que yo tenga frente a si voy a tener que cancelar o no una determinada deuda. De esa manera yo puedo reconocerla como una provisión. Y los ejemplos más claros son las demandas, porque cuando a ti te notifican de una demanda inicialmente, pues todavía no sabes si tienes la posibilidad de ganar, si tienes la posibilidad de perder. Entonces no sabes incluso cuál es el valor posible sobre el cual vas a negociar o sobre el cual vas a tener que cancelar posiblemente. De esa manera, y aludiendo a una de las cualidades de la contabilidad, que es la fiabilidad, pues dentro de las provisiones ese nivel de certeza depende de esa fiabilidad frente a la valoración, frente a la medición de esa transacción. ¿Eso tiene que ver como el nivel de riesgo? No tanto el nivel de riesgo, sino más que nada tener ese nivel de certeza que sí, efectivamente esa demanda yo la voy a perder. Y eso en últimas, quien te puede dar ese nivel de certeza, pues es el abogado, la persona jurídica que sabe cómo va el caso, que sabe qué se puede dar, que si estamos perdiendo, que si vamos ganando en esa demanda. Solo y únicamente ahí podemos tener, bajo conceptos, digamos, del personal idóneo, podemos tener cierto nivel de certeza frente a qué es lo que va a suceder. Y sobre todo, bueno, cuando ya en los casos de las demandas pues van avanzando, ya se empieza a hablar de valores. Y sobre esos valores es como se cuantifica, o por lo general desde que te imponen la demanda, ya se establece qué es la que la otra parte está solicitando, qué es lo que vas a tener que realizar o cancelar o indemnizar desde ese inicio. Entonces, de esa manera, el nivel de certeza se dice que
Se registra una provisión cuando ya haya un 70% frente al nivel de certeza. Antes no, porque de lo contrario, eso significaría que puede ser que sí, como puede ser que no. Entonces, solo cuando haya más del 70% de un nivel de certeza, ya se puede establecer una provisión y se reconoce directamente un gasto contra un pasivo. Y se lo deja pues dentro del pasivo para el momento en que se haga exigible, en que ya tengamos el 100% y en verdad esa provisión se convierta en un gasto real, pues ya se haya de alguna manera hecho ese apartado, digamos, ese o contemplado ese gasto dentro de los estados financieros. Y finalmente las contingencias vienen a ser sucesos posibles que pueden o no pueden suceder. Por lo tanto, esas más que nada no se registran, sino que se revelan directamente en las notas a los estados financieros. Entonces, supongamos que al 30 de diciembre llegó una demanda, llegó un requerimiento de la DIAN. Entonces, todavía no sabemos si vamos a perder, si vamos a ganar, qué pasó. Entonces, en ese momento, como no hay certeza, sino solo se conoce un hecho ocurrido, entonces en ese momento solo lo único que se hace es registrar dentro de las respectivas notas a los estados financieros como una revelación, decir que a tal fecha se inició un caso, que apenas se está iniciando el proceso jurídico, que apenas se está realizando o buscando la información necesaria. Únicamente de esa manera. Cuando llegan las NIF, el concepto de provisiones cambia, porque anteriormente ese concepto de provisiones muchas veces se mal utilizaba. A veces se reconocían gastos, digamos, para el siguiente año, como de arrendamientos, de servicios, de honorarios. Sin embargo, con el tiempo y por efectos fiscales y tributarios, esas prácticas empezaron a quitarse y a no reconocerse, más que nada. Y hoy en día, pues las únicas provisiones que se siguen manejando y se conocen son las correspondientes a los beneficios a empleados de las prestaciones sociales, que se saben que son provisiones fijas, que se tienen porque desde que haya una relación laboral, pues esos empleados ya tendrán derecho al cobro de sus prestaciones y a todos los beneficios a que haya lugar de acuerdo a las condiciones en las que se tenga. Y con referencia a los beneficios empleados, bueno, ahí nos habla del gasto, nos habla del costo. Sin embargo, prácticamente nos habla del procedimiento y el reconocimiento que se hace de una nómina, que si sabemos que es un personal administrativo, pues ya sabemos que lo llevamos a un gasto de administración. Que si estamos hablando de una empresa manufacturera, pues sé que yo ya estoy hablando de costo como tal. Por lo tanto, tengo que reconocerlo como mano de obra directa. Eso es lo único que nos dice, y dentro de estos pues sabemos que tenemos diferentes tipos de beneficios empleados a corto plazo, largo plazo, posempleo. Profe, Sí, y cuando habla de pasivos, es el reconocimiento que se hace, pero para que haya un pasivo, pues tiene que haber directamente el gasto inicial para poder manejarlo de la partida doble, sino que, ¿qué es lo que nos dice la norma? Y más que nada eso se hace en el tratamiento a los beneficios empleados a largo plazo, como pueden ser o a la terminación de un contrato,
que pueden ser las indemnizaciones. Por ejemplo, cuando se despide a un empleado injustificadamente. En ese caso, ¿qué vamos a tener? Que realizar una indemnización, y muchas veces son indemnizaciones de gran cuantía. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Inicialmente, ir reconociendo, digamos, paulatinamente o en la medida en que se le vaya cancelando ese valor directamente al trabajador. Los beneficios empleados, tanto en NIT plenas como en la sección de pymes, pues nos hablan de muchas veces beneficios que nosotros bajo nuestra legislación colombiana laboral pues no tenemos. Recuerden que las NIF se realizaron para aplicarse en todo el mundo, o anteriormente, estoy hablando de unos 20, 30 años, las empresas se pensionaban. Las personas se pensionaban dentro de las empresas y las empresas eran quienes les pagaban directamente su pensión. Hoy en día aquí eso ya no se realiza, o ya se cambió este modo por efectos de que es como muy costoso y muchas empresas no están en la capacidad de poder pensionar a un trabajador. Entonces la mayoría de personas se pensionan, pues ya es bajo responsabilidad de cada uno de los fondos de pensiones, bien sea el del Estado o los fondos privados. Sin embargo, estas normas nos hablan de esas pensiones que pueden generarse o que puedan ganar como beneficios los trabajadores por el tiempo, por el servicio que haya prestado durante su relación laboral con la empresa. Pero vuelvo y le repito, esos beneficios posempleo y algunos que hablan sobre la terminación, aquí bajo nuestra legislación son muy pocos los que se cumplen, sino como esas normas es como una adaptación de las plenas, es una adaptación de las normas que se promulgaron inicialmente, pues a veces se habla de conceptos que nosotros aquí no los aplicamos. Dentro de esos beneficios empleados, pues los que más se aplican son los básicos, referente a la nómina, llámese sueldo y todos los conceptos salariales que se conocen, auxilios de transporte, comisiones, bonificaciones, lo normal. El resto, pues de pronto se utiliza los beneficios a la terminación de una relación laboral o un contrato, y esos hacen referencia a los beneficios o derechos que tienen los trabajadores por haber estado laborando dentro de una empresa, o sea, los que se liquidan. Y recuerden que lo que se liquida a un empleado son prestaciones sociales, salarios adeudados, seguridad social a la que haya lugar y se tenga atrasada, y vacaciones a compensar. Y pare de contar, no tenemos, digamos, otro tipo de beneficios por terminación. Y los de posempleo, esos más que nada hacen referencia a cuando hay despidos injustificados y se necesita realizar alguna indemnización o reconocimiento directamente a los empleados. Sin embargo, vuelvo y le repito, en otros países esos beneficios de posempleo hacen referencia a cuando la misma empresa es la que pensiona y la que le da a su trabajador un valor mensual por reconocimiento de todo el tiempo que haya laborado. Pero hoy en día eso ya no se utiliza. Hace algún tiempo, más o menos 20, 30 años creo que se realizaba eso. Sin embargo, muchas empresas terminaron quebrando cuando empezaron a realizar el pago de las pensiones a sus empleados. Por tal razón,
ese manejo que se le daba a las pensiones, porque anteriormente no se pagaba los fondos, sino que la empresa iba haciendo como la retención de ese dinero de pensiones y se suponía que al finalizar el periodo, la empresa era la que iba a darle esa mesada mensual a los trabajadores. Sin embargo, hubieron muchas empresas que no pudieron sostenerse y quebraron. Y se declararon en quiebra, y a raíz de ese problema, pues fue que ya se exigió como tal que todos los empleados tengan una afiliación a un fondo de pensiones, bien sea el del Estado o eh, los fondos privados que hoy conocemos. Hoy en día, los únicos que todavía guardan ese manejo son los pertenecientes al magisterio, algunos profesores, pero aquellos que son ya de los primeros, digamos, que estuvieron como, como docentes y se encuentran en una categoría bastante alta, que son los que reciben pensión de gracia, se llama. Y hay algunos que reciben dos pensiones, y una es por el fondo de pensión y otra es la que le paga directamente el magisterio, pero actualmente ya son muy pocos los profesores que alcanzaron esa doble pensión, pero era porque estaban cobijados bajo un reglamento, digamos, anterior. Hoy en día ya, gracias a la escalafón que les colocaron, pues muy pocos alcanzan, digamos, ciertas categorías y ciertos beneficios dentro de su trabajo, y el resto de empleados, pues normal, van directamente con el fondo. Sin embargo, recuerden que contablemente, cuando vamos a registrar, pues todo se reconoce directamente al gasto, y a partir de ese gasto es donde se va, pues si lo pagamos inmediatamente con la cuenta del activo, de lo contrario, pues se va a reconocer como un pasivo, una deuda que se tiene con ese trabajador o con ese empleado. Entonces, en general, esa NIF de beneficios empleados, pues con lo que nos relaciona es directamente con lo de nómina. El resto ya son... Puede ser para un pasivo cuando hay una muerte y no o un accidente muy grave y no ha tenido ARL, ¿no? Pero ese ya es el reconocimiento de las indemnizaciones que se tengan que realizar a esa persona. Sin embargo, toda indemnización pues se va a reconocer como gasto directamente, sino que recuerden que el gasto se debita y el pasivo que pasa a ser acreditarse. Entonces ahí es como dice, cuando dice que lo reconocemos como un pasivo, como una obligación que se tiene con esa persona. Les decía que en general esos beneficios empleados se aplica a todo lo que tiene que ver con nómina, ya sea de una planta administrativa o de una planta operativa, llevándolo directamente al costo. Pero el resto, la verdad, son sucesos, digamos, especiales que sucedan o que hayan dentro de la relación laboral o que surjan dentro de esa relación laboral, porque del resto, pues nuestra legislación laboral colombiana, pues no tiene tantos beneficios como de pronto lo pueden tener en otros países, y el reconocimiento que se hace pues dentro de otros países. Y lo demás, todo lo que tiene que ver con posempleo, más que nada hace relación a lo que se habla de las indemnizaciones. Y sin embargo, pues aquí en Colombia, pues esas indemnizaciones o lo del fondo de pensiones, pues ya lo cubre cada fondo de pensiones. Que si tuvo un accidente grave dentro de la empresa,
pues eso tiene que cubrirlo ya la ARL, incluso la ARL también, dependiendo pues del problema o del accidente que haya tenido, la ARL pasa a ser subsidiario de esa pensión para esa persona. Entonces, de esta manera, hay muchos de esos beneficios, digamos, que son cubiertos más que nada por las administradoras de la seguridad social, o ese es el objeto en últimas, ¿no? Sobre el cual, para qué y el por qué la empresa paga esa seguridad social por cada uno de los empleados. Entonces, en últimas, es muy poco de esos beneficios post-empleo o a largo plazo que se puedan tener. Y recordando pues que un beneficio a largo plazo pues hace referencia a una deuda que se tenga con el empleado a largo plazo, algo que yo sé que voy a tenerle que cancelar por un tiempo determinado, pero que supera un año. Puede darse que en el caso de que, no sé, el empleado nunca se le haya pagado salud, ARL, pensiones, y le suceda algo, pues en ese caso a través de ya un juez, de todo el proceso jurídico, pues se le va a ordenar obviamente a la empresa cubrir las necesidades de esa persona a través de un sistema de pensión. Y eso es lo que se va a llevar como beneficios a largo plazo. O sea, esa pensión que mensualmente o el pago, la indemnización que mensualmente le va a tener que reconocer, y normalmente dentro de esos actos jurídicos o administrativos pues se establece que tiene que ser durante el tiempo, un tiempo determinado, o durante el tiempo que el trabajador pues se mantenga con vida, que se recupere. Bueno, eso ya depende, digamos, vuelvo y le repito, de las cosas específicas y especiales que puedan suceder en eventos que no son muy recurrentes. Del resto, pues como les digo, hace alusión a lo que se reconoce como sueldo, auxilios, cesantías, primas, todo lo que hoy en día se conoce y se trabaja a través de lo que nosotros conocemos como nómina, y nos sale, digamos, fuera de Profe, lo normal. en Dime. cuanto a lo que usted explica ahorita, en cuanto a lo que usted ahorita explica de sucesos así de largo plazo, de que les paguen, es lo que está sucediendo ahorita con las personas que salieron de Medimás, ¿no? Yo tengo una conocida médica ya, y Medimás pues les cobró, les retuvo lo de la pensión y eso, y durante un año no aportó esos dineros que les retuvo a ellos por concepto de pensión, y, y ahorita ya les dijeron pues que como quebró, que agradezcan que no van a perder todo, que al menos un año, durante este año les van a ir pagando esos valores bueno, la pensión sí la tienen que pagar, ¿no? Pero esos valores de liquidación y eso, se los van a pagar durante todo este año como un sueldo, básicamente es. No van a pagarle el retroactivo y el dinero así acumulado en un solo pago, sino que les van a hacer pagos parciales durante todo el año. Sí, claro. Bueno, por eso les digo, son casos estrictamente especiales que sucedan. De lo contrario, lo que les decía hace un rato, nuestra normatividad pues no cubre o no da para acceder a otro tipo de beneficios. En otros países sí, y se da mucho esa parte. Incluso anteriormente o hasta el 2008, en Estados Unidos también las empresas mismas o dentro de las mismas empresas se creaba ese fondo de pensiones para posteriormente, cuando ya terminaban o cumplían sus requisitos, pues la misma empresa le pagaba esa pensión. Sin embargo, a lo largo de los años y las crisis económicas y la crisis económica del 2008,
en Estados Unidos con la caída de la bolsa, también empezaron a cambiar, porque hubieron muchos fondos de las mismas empresas que se quebraron y que no pudieron continuar con ese pago de pensiones. Entonces han venido pues cambiando de acuerdo a lo que se va presentando. Y para el caso que tú me hablas, más que de Medimás mismo, porque Medimás mismo ya está en liquidación, ¿verdad? Sino que cuando una empresa entra en liquidación, se reúne todos los pasivos, se inspecciona y el primero que se paga es lo correspondiente o las deudas que se tengan con el Estado, es decir, todo lo que sea impuestos. Una vez se haya cubierto el 100% de los impuestos adeudados, ya se y a priorizar el resto de pasivos, y dentro de esos pasivos los primeros que se priorizan son los correspondientes a los beneficios empleados, a las deudas salariales que se tengan con los empleados. Y posteriormente ya vienen los terceros, los proveedores, bueno, en fin. Entonces, en este caso, lo que está haciendo la superintendencia, porque ya no es Medimás como empresa, porque a Medimás se le ordenó prácticamente liquidar a través de un acto administrativo por la superintendencia. Entonces, ahorita quien está administrando esos recursos que se tienen es directamente la superintendencia. ¿Y qué es lo que hace la superintendencia? Coger la cartera que haya tenido Medimás y empezar a cobrar. Y con esa plata que se cobra, empezar a pagar a cada uno. Y lo mismo, que si tenía propiedades, que si tenía activos fijos, pues todo eso se empieza a vender. ¿Con el fin de qué? De poder recaudar el dinero de esta manera hasta que se vendan todos los activos, que se recaude todo el dinero, que si tenía inventarios, que se venda todo ese inventario, o sea, hasta agotar el activo que tenga la entidad. Hasta ese momento pues se van a cubrir las deudas. Eso fue, no sé si recuerdan, hace algunos años la EPS Cóndor. Cóndor era de aquí de Nariño. Y sucedió igual, de la misma manera. Ellos quedaron con muchas deudas, tanto con los empleados, con proveedores, con terceros. Y lo que hizo la superintendencia fue eso, empezar a vender todos los activos, empezar a cobrar cartera. Sin embargo, al finalizar, no se pudo cubrir con esos activos y con todo lo que había recaudado, recolectado, todas las deudas. Pero como ya no había de dónde más cubrir, pues la superintendencia ya tomó la decisión de que solo hasta el monto que se les había entregado a los terceros, pues se les iba a cubrir. Por eso es el orden y cómo priorizan. Primero va impuestos y posteriormente ya recae sobre los beneficios a empleados, y posterior a eso ya vienen los terceros y los proveedores. Y de acuerdo a eso se va cancelando. De lo contrario, pues hoy, gracias a las leyes que se han puesto de declararse en quiebra y liquidez, pues ya se congelan esas deudas y prácticamente las pierden pues esos terceros, incluso hasta los mismos empleados, porque lo primero que se cubre con todos los dineros es el dinero del Estado o lo que se le esté adeudando al Estado. Y si sobra, pues ya va para los demás. De lo contrario, no. Quedarían perdiendo todos. Entonces, sé que pues para que se les hagan esos pagos también hay que ir presentando como mensualmente, o bueno, para los proveedores creo que es cada 3 meses, ir presentando toda la información de cuánto era que se les debía, de qué se les debía. Hay que seguir colocando y emitiendo esos informes a la superintendencia, que es la que ya controla y tiene el manejo de esos recursos de la entidad hasta que
pues ya todo quede en cero, más que nada pues frente a los activos. ¿Listo? Entonces, frente a lo que es beneficios, lo que les decía es aquí, pues en nuestra legislación son los normales que se reconocen y por lo general la mayoría que se trabaja son a corto plazo y son los que están cubiertos bajo nómina. El resto es muy poco probable, digamos, que suceda. Sin embargo, pues sí se tienen en cuenta. Y para eso, pues entra a funcionar o se relaciona mucho con esa sección de provisiones y contingencias, porque las indemnizaciones, o para que haya una indemnización, pues primero tiene que haber pues una demanda interpuesta por el trabajador hacia la empresa, que haya todo el proceso jurídico, y entre esos, pues se va haciendo ese reconocimiento, digamos, de la contingencia, posteriormente de la provisión. Cuando llegaron las NIP se hablaba mucho de que las provisiones iban a desaparecer, que ya no había. Y se decía eso básicamente porque la provisión exige ese nivel de certeza y ese nivel de fiabilidad frente a la medición, frente a la valoración de la transacción. Entonces se hablaba mucho de que ya no había provisiones, de que no se iba a poder contemplar. Sin embargo, pues hoy en día podemos hablar que sí. Y lo que se hace pues para tener ese nivel de certeza y de fiabilidad frente a su medición, pues ya tienen que hacerse procesos netamente jurídicos y vuelvo y repito, uno como contador tiene que valerse mucho de esos conceptos para poder establecer ese nivel de certeza y poder reconocer una provisión. De lo contrario, simplemente la opción es llevarlo directamente a las revelaciones de los estados financieros y esperar. Y toda provisión, pues se registra un gasto contra un pasivo. Cuando hablamos de provisiones del pasivo. Y también podemos tener provisiones y contingencias en el activo. Y ese es el caso contrario, ¿no? Cuando yo como empresa demando a otra persona. Y yo sé que de ahí voy a tener o obtener alguna indemnización, algún dinero. Entonces, en ese caso, para mí, se va a convertir en una cuenta por cobrar. Y de esa manera, pues se va a ir registrando hasta el momento en que efectivamente suceda. O, por ejemplo, el cobro de seguros. Cuando tú tienes un seguro y te sucede un siniestro. Pues inicialmente uno que tiene que hacer, llamar a la aseguradora, realizar todos los trámites y por lo general las aseguradoras siempre tienden a dilatar, ¿no? Ese proceso y a exigir y a poner problemas o trabas de todo. Entonces hay que tener como esa certeza que efectivamente se cumplió con las garantías, se cumplió con los requisitos. ¿Para qué? Para que la póliza y para que la aseguradora pueda efectivamente generar ese pago o generar ese reconocimiento, esa indemnización y pagarla. Entonces hay que realizar todo el proceso y normalmente pues uno cuando ya va avanzando porque las pólizas te van pidiendo por etapas, documentos, requisitos, bueno, hasta que al final por fin dicen sí o no. Entonces de esa manera pues cuando ya se establezca que sí o cuando yo tenga certeza que efectivamente voy a ganar y si me van a reconocer esa indemnización, pues yo ya lo voy a registrar como una cuenta por cobrar. Y en ese momento, pues se me convierte en una provisión dentro del activo. Y de lo contrario, si no sé si me van a reconocer o no, pues eso se me va a convertir en una contingencia dentro del activo. Pero igual tengo que dejarlo informando. Dentro de los estados financieros para mostrar pues realmente qué es lo que está sucediendo
dentro de la empresa. Esto es con lo que tiene que ver pues frente a pasivos y provisiones y contingencias, y lo que tiene que ver provisiones y contingencias dentro del activo. Sus otras dos compañeras me dijeron que tenían problemas porque en los municipios donde estaban no había energía, entonces nos queda faltando los temas que ellas tenían de exposición. Sin embargo, como tenemos tiempo, voy a adelantar un poco de la teoría de la siguiente clase, y ya sería el último tema que nos hace falta revisar, y es acerca de la presentación de estados financieros de acuerdo a la NIC 1 y a la sección 3 de la NIC para pymes. Los estados financieros pues se determinan como el conjunto de informes preparados bajo la responsabilidad de la administración de la empresa. Cabe recordar que ese es como el cambio que trajo la NIF, ¿no? Anteriormente, pues los estados financieros siempre estaban a cargo del contador o del área contable. Hoy en día dice no, la información que contienen esos estados financieros está a cargo o es responsabilidad directa de la administración, porque en últimas lo que resume los informes y los estados financieros son todas aquellas decisiones, son todas aquellas estrategias, objetivos, metas y actividades que la administración ha realizado. Entonces, los resultados que se reflejan de esos estados financieros, bien sea positivos o negativos, lo que en últimas está demostrando es la eficiencia y la eficacia de una administración. Dentro de los estados financieros que se contemplan bajo la NIC y bajo la NIC para pymes, nos establecen 5. El primero es el estado de situación financiera, lo que normalmente nosotros conocemos y seguimos llamando balance general. El estado de resultados integral o el estado simplemente de resultados. El estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y finalmente las notas o revelaciones de los estados financieros. Anteriormente las notas eran tratadas como un anexo nada más a los estados financieros. Cuando llega o entra NIF, las notas se toman como un estado financiero más. Por eso se habla de 5 estados financieros, que son los que están obligados a presentar todas las empresas que se encuentran catalogadas dentro del grupo 1 y dentro del grupo 2. Las empresas que se encuentran catalogadas dentro del grupo 3 solo están en la obligación de presentar estado de situación financiera, estado de resultados integral y las notas. Los que no presentan ese último grupo son el cambio en el patrimonio y el flujo de efectivo. El resto de empresas, independientemente del grupo al que pertenezcan, 1 o 2, están obligados a presentar todos los estados financieros. ¿Con el fin de qué? De poder analizar y de poder observar la información y el resultado y la situación financiera de cada una de las empresas. Para la presentación y la realización o constitución de estos estados financieros, pues se deben seguir unos principios o unas reglas básicas. Y entre estos principios tenemos la uniformidad en la presentación. Esa uniformidad en la presentación hace referencia más que nada a mantener las políticas contables. Es decir, que si yo en un año dije
o en el primer año yo dije que iba a ser una depreciación a través del método de línea recta. Pero yo al siguiente año no puedo decir, yo quiero hacerlo por suma de dígitos. O que si yo dije que el deterioro de la cartera lo iba a hacer por valor presente y al siguiente año digo, no, yo solo quiero un porcentaje. Yo no lo puedo ir cambiando simplemente porque sí y porque quiero y porque me parece. Las políticas contables deben de seguirse y deben de aplicarse continuamente con el fin de ¿qué? De poder tener estados comparativos, de que exista esa comparabilidad. Recuerden que una de las cualidades de la información contable es la comparabilidad de los términos. Y yo no puedo tener diferentes métodos de valoración en un año y voy a coger otros métodos de valoración en otro año, porque eso significa que yo no puedo comparar la información, porque no tienen las mismas bases de constitución. De esta manera, pues no significa que yo no pueda modificar una política, porque sí se puede modificar una política. Sin embargo, ¿eso qué implica? Volver a reexpresar los estados financieros. Es decir, que si yo en el año 2015 dije que iba a aplicar depreciación por línea recta y en el 2021 digo, no, esa no es la que más me conviene. Revisando, la que más le conviene a la empresa es suma de dígitos. Si yo quiero empezar a aplicarla desde ese momento, yo tengo que coger todos los estados financieros desde el año 2015 y volver a reexpresarlos. ¿Qué es reexpresarlos? Calcular toda la depreciación en suma de dígitos. Desde el año 2015, 16, 17, todos los años tengo que volver a hacer los estados financieros. Volverlos a presentar con el fin de ¿qué? De poder observar ese cambio. Y al observar ese cambio, me permite realizar esa comparabilidad y tener esa uniformidad en la presentación de los estados financieros. Solo y únicamente bajo esa forma puedo realizar cambios a las políticas contables. De lo contrario, no se puede realizar porque no habría esa comparabilidad dentro de los años. Y obviamente que ese cambio de esa política tiene que demostrarse, ¿no? Que es necesario dentro de la presentación de los estados financieros, que efectivamente se estaba cometiendo un error, digamos, en la presentación de los estados financieros. Hay que demostrar eso. No es simplemente porque quise y ya. Otro de los principios generales es la información comparativa. Por eso todos los estados financieros en general, a excepción del flujo de efectivo, pero los demás sí se presentan de manera comparativa, es decir, se presenta usualmente en forma de columna al lado derecho el año anterior y al lado izquierdo pues el año en el cual se está trabajando con el fin de que yo pueda observar que en un año cuánto tuvo de inventarios y en el anterior cuánto, que si tengo la cuenta de proveedores cuánto debo este año y cuánto debo en el anterior año y poder ir haciendo ese análisis, digamos, de los aumentos, decrementos e ir verificando ¿a qué se debe? Que me aumentó la cuenta de cartera, que me aumentó la cuenta de inventarios, que aumenté la cuenta de proveedores. Ir verificando uno a uno qué fue lo que pasó. También tenemos dentro de estos principios la materialidad. ¿Recuerdan en la clase de propiedad, planta y equipos? Pues decíamos que esa materialidad, haciendo alusión o referencia
al peso que tiene cada una de las cuentas, a la importancia que se le dé a una partida, que se le dé al reconocimiento de una transacción, y de esta manera permitir agrupar datos dentro de la presentación de los estados. Cuando hablo de presentación, pues dentro de lo que yo observo de la estructura misma, perdón, de la estructura misma de los estados financieros. Otro de los principios, y más que principios como requisitos, es que todos los estados financieros deben de contener la información básica. Es decir, deben de contener o cumplir como mínimo con requisitos frente a claridad, tales como a qué empresa o a qué entidad o a qué persona pertenecen, la identificación, el periodo al cual corresponden, si de enero a diciembre, si del primer trimestre, semestral, semanal, diario. Hay que establecer esa fecha o el periodo al que corresponde. Y la moneda en la que se está presentando, pesos o si hay en moneda extranjera, hay que identificar de esa manera a cada uno de los estados financieros, es decir, hay que darle un encabezado, un nombre. Y obviamente pues que tiene que incluirse el nombre del estado financiero, que si es un estado de resultados, que si es un balance general, que si es un flujo de efectivo, hay que establecerse. El primer estado que hay que realizarse cuando se va a hacer los informes es el estado de resultados. ¿Por qué? Porque la finalidad de ese estado de resultados es poder determinar si hubo una ganancia o si hubo una pérdida dentro de la empresa. Y esa ganancia y esa pérdida pues va a tener efecto directo en mi estado de situación financiera. Entonces, de esa manera, el primer estado que se realiza siempre va a ser el estado de resultados. Las partidas que incluyen o se incluyen dentro de los estados de resultados, pues está los ingresos, costos, gastos, otros ingresos, otros gastos y finalmente impuesto a las ganancias y finalmente el resultado del periodo. De esa manera, o esa es la estructura del estado de resultados. Sin embargo, cabe recordar que el cambio que tuvo el estado de resultados al hablar de PCGA a NIF es que se le llama estado de resultados y otro resultado integral, que es a lo que comúnmente se conoce como ORI, otro resultado integral. Ese ORI hacen referencia a partidas de otro resultado en el que también vamos a tener ingresos y gastos y que por su contabilización se reconocen directamente al patrimonio. Pero sin embargo, el reconocimiento inicial se hace a un ingreso, a un gasto, y el reconocimiento posterior es pasar de ese ingreso o de ese gasto, se lo pasa a una cuenta del patrimonio. Y se lo lleva a otro resultado integral, porque si yo lo reconozco inicialmente como un ingreso o como un gasto, pues no significa que me va a afectar directamente en el resultado del periodo, en las ganancias que que van a distribuirse los socios. Y dentro de estas partidas de otro resultado, pues incluyen las diferencias de conversión en negocios extranjeros, los cambios de los valores razonables de los instrumentos de cobertura, el cambio en el superávit por la revaluación de propiedad, planta y equipo,
¿Recuerdan cuando miramos en la anterior clase propiedad, planta y equipo? Y yo les decía que las construcciones y edificaciones se pueden medir a valor razonable o por revaluación. Y eso significaba que si me aumentaba el valor de mi bien, yo lo iba a reconocer contra un ingreso por revaluación, porque está ganando un valor. O lo contrario, que si me baja o me disminuye el valor de mi bien, pues lo voy a reconocer contra un gasto. Ese ingreso y ese gasto, pues no es un ingreso y un gasto en el que haya flujo de efectivo, sino más bien una medición que se hace en el momento por su valor razonable. ¿Y cuándo se me va a hacer efectivo esa ganancia o ese gasto? Cuando yo venda esa propiedad. Ahí es donde voy a saber si efectivamente gané o perdí. Por lo tanto, yo no lo puedo reconocer todavía como una ganancia, digamos, del periodo para el caso del ingreso o como una pérdida del periodo para el caso del gasto. Solo lo voy a reconocer como ganancia o como pérdida ya dentro del resultado del periodo en el momento en que yo haga esa venta, que efectúe la venta de mi propiedad. De lo contrario, lo voy a seguir llevando como otro resultado integral y una vez yo lo tenga en una 4 y en una 5, al cierre del periodo, es decir, a 31 de diciembre de cada año, pues yo lo tengo que pasar a una cuenta de patrimonio. Y ahí se va a ir acumulando esa pérdida o esa ganancia. Estas son las únicas partidas que se reconocen como otro resultado integral. El resto sí hace parte del estado de resultados y se reconoce pues de acuerdo a su naturaleza, que sea un ingreso, que sea un gasto o sea un costo. Ay, no me aparecen las imágenes. Bueno. Dentro del estado de resultados, les decía que se puede presentar de diferentes maneras ese resultado integral. Se puede presentar en un solo estado continuo o se puede hacer por separado. Primero, lo correspondiente al estado de... Primero, lo correspondiente al estado de, permítame un momento, verifico porque no me muestran las imágenes, porque quiero mostrarles la presentación. Les decía que ese estado de resultados se puede presentar de distintas maneras. Primero, en un solo cuerpo o por separado, es decir, primero ingresos, costos y gastos normales que se van a tener en cuenta y aparte lo que se conoce como ORI. Miremos si aquí me deja observar. ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí, profe. Gracias. Entonces, miren, en este caso nos decía que se puede presentar como un único estado o separados en dos secciones. Entonces, mira, aquí tenemos un ejemplo y tenemos arriba ingresos, costos, me da utilidad bruta, menos gastos igual a utilidad neta. Y aquí adiciona otro resultado integral, partidas que no se reclasifican en el resultado del periodo, ganancias por revaluación de propiedad, planta y equipo, 5,000. Total otro resultado, 5,000. Resultado integral total, 255,000. ¿Qué es lo que se hace aquí? Se suma la utilidad neta más el otro resultado integral. Esto es cuando se hace la presentación en un solo cuerpo, que yo sumo y presento un solo resultado. Pero puedo hacer la división en dos cuerpos, o sea,
hasta aquí iría el primero, donde dice utilidad neta, y el otro simplemente se presenta aparte y se dice total otro resultado 5,000. Y el que no se incluye es este último renglón que tengo acá, que dice resultado integral total. Ese no se incluiría. Y de esa manera nos quedaría presentado en dos estados separados. ¿Por qué? Porque estoy mostrando el resultado neto y un estado integral aparte, cada uno de los resultados. Se puede hacer de las dos maneras y hay que tener en cuenta que el estado de resultados se presenta de acuerdo a los gastos. Es decir, tenemos dos maneras, por función o por naturaleza. Cuando hablo por función, quiero decir que la presentación de ese estado financiero se va a hacer de acuerdo a su destino, es decir, costo de ventas, gastos de administración o cualquier otra categoría representativa. ¿Qué es? No sé si me abre este archivo. Miren aquí. Simplemente tengo ingresos, costos, otros ingresos, gastos de ventas, gastos de administración, es decir, la totalidad de cada uno de esos rubros. A esto se le conoce como un estado de resultados en función a los gastos. Y nos dice que también se pueden presentar por su naturaleza, es decir, de acuerdo a su uso o destino. Entonces, para el caso de los gastos de administración, voy a decir gastos de administración, gastos de personal, salarios, cesantías, servicios de energía, servicios de acueducto, servicios de aseo, honorarios de asesoría financiera, revisor, jurídica. O sea, por la naturaleza significa que yo aquí, donde tengo gastos de ventas, pues voy a empezar a discriminar qué gastos de ventas tengo. Y uno por uno se relaciona. Entonces puede hacerse de esta manera resumida, que es la que tengo aquí, y se conoce como la presentación de acuerdo o en función de los gastos. O por su naturaleza, que hace alusión que yo voy a discriminar cada una de estas partidas. ¿Qué pasa con los ingresos? ¿Qué pasa con los gastos de venta? Ay, no, aquí en este computador no tengo. Entonces, de acuerdo a esa manera, se puede ir representando y se puede ir estructurando el estado de resultados. ¿Cuál es la opción que se debe elegir? Pues depende de la empresa y depende a quién se vaya a entregar esa información. Porque recuerden que una de las características que me habla en la información contable o las cualidades de la información contable me dice que tiene que haber comprensibilidad. Entonces, va a depender. Pues que si yo sé que esos estados financieros va a ser entregado de pronto a personas que no tienen muchos conocimientos o conocimientos suficientes de lo que es contabilidad, pues yo voy a decir, no, me voy por naturaleza. O sea, hago la discriminación, ¿para qué? Para que tengan la idea de qué me refiero cuando hablo de gastos de administración, cuando hablo de costo de ventas. ¿A qué estoy haciendo alusión? Pero si sé que de pronto las personas tienen noción de contabilidad, pues los hago resumidos y los coloco por función. Sin embargo, recuerden que en este caso, por función, pues quien me va a colaborar a hacer entender esos estados financieros, ¿quiénes son? Las notas, porque yo puedo hacer lo que se tiene aquí, miren. La columna que dice notas y tienen el numerito. Entonces yo ya sé que en la nota número 16 yo puedo ir a leer y tengo qué son los ingresos, qué contienen los ingresos
y toda la descripción que tengo que revelar a los ingresos. Aquí que tengo la nota 17 es de otros ingresos. Voy allá y voy a poder establecer qué se refiere con otros ingresos. Y lo mismo pues con el resto. Puede hacerse de esa manera. Pero tanto de la una manera por función o naturaleza, lo que siempre se tiene que buscar es que sea comparativa. Miren, aquí tengo año 2019 y acá año 2018. Entonces, comparativa entre los años. Y dos, que sea comprensible, que con el solo hecho de mirar ese estado financiero, pues la persona ya pueda tener noción de cuál es el estado de esa empresa, de cuál es el resultado de esa empresa, que si ganó, que si perdió, por qué ganó, por qué hay más gastos, cuál es el gasto mayor. Ese es el análisis, pues, y la comprensión que se debe de realizar dentro del estado de resultados. El otro estado financiero básico hace alusión al estado de situación financiera o balance general. Dentro de los requisitos, pues aparte de lo que ya dijimos, el encabezado, es decir, el nombre de la empresa, la fecha, la moneda en que está expresado, pues aparte de eso, otro de los requisitos nos habla directamente de hacer la diferenciación entre las partidas corrientes y no corrientes, de acuerdo a qué? A su grado de liquidez. Entonces, hay que hacer esa división entre lo que es el activo no corriente y el activo corriente, el pasivo corriente y el pasivo no corriente. No sé si logran visualizar de pronto esta presentación. Y miren que aquí se comienza por el activo y primero los activos no corrientes y posterior los activos corrientes. Puede hacerse. ¿Eso de qué depende? De lo que la empresa y la persona que está realizando esos estados o la administración quiera mostrar inicialmente. O la otra, desde que haya esa clasificación de las partidas de acuerdo a su grado de liquidez, es la que normalmente conocemos, que empieza desde el activo corriente y posteriormente el activo no corriente. Entonces eso ya va a depender de cómo quiero yo mostrar esa información. Y se puede hacer también por grupos, discriminando cada una de las cuentas o subcuentas, o sea, depende de lo que yo quiera mostrar, vuelvo y le repito. Que yo puedo decir aquí, propiedad, planta y equipo, ir discriminando qué se tiene construcciones y edificaciones, equipo de oficina, equipo y flota y equipo de transporte, equipo médico, bueno, yo qué sé, hacer esa discriminación por cada una de esas subcuentas. En inventarios yo puedo decir materias primas, productos terminados, productos en proceso, hacer la discriminación o simplemente inventarios. Vuelvo y le repito, eso depende de qué, de lo que yo quiera presentar y de lo que yo necesite mostrar. Y puede hacerse de manera resumida, como lo tenemos aquí, efectivos y equivalentes. Ya sabemos que en efectivos y equivalentes, ¿qué vamos a tener? Caja, bancos, todas aquellas inversiones convertibles fácilmente en efectivo. Inversiones, deudores, en esta de deudores pues tenemos clientes, deudores varios, ingresos por cobrar, inventarios, miren, propiedad, planta y equipo. En el pasivo está acreedores comerciales y otras cuentas por cobrar, impuestos, obligaciones a corto plazo, otros pasivos financieros, y de esa manera pues ir mostrando e informando. Buenas noches, Luisa. Mostrando e informando qué es lo que contiene y qué es lo que tiene cada una de las empresas. Cualquiera de las
maneras de presentación es válida y lo contempla. Vuelvo y lo repito. Primero puede ser el activo no corriente y luego el corriente. O lo contrario, primero como lo tenemos aquí, primero corriente y luego no el corriente. Eso ya va a depender de la persona que está haciendo el estado financiero, de lo que se quiera mostrar y de la persona que vaya a visualizar o que vaya a leer esa información. Y si quiero, puedo aquí discriminar y puedo decir, ese efectivo equivalentes tiene caja, tiene bancos, tiene CDTs a 3 meses, bueno, yo qué sé, puedo discriminarlo ahí. O simplemente como se lo tiene aquí, un grupo, y le coloco nota, yo ya sé que en la nota 5 tengo todo lo relacionado con el efectivo equivalente. Y voy a ver allá y allá me va a decir, en caja hay tanto, en bancos hay tanto, y en bancos hay en cuentas corrientes, en cuentas de ahorro, en tal entidad bancaria. Y lo mismo, en inversiones, que son acciones, ¿acciones dónde? ¿Cuántas acciones? En tal empresa, el número de acciones, valor de la acción, valor de compra. Todo eso hay que ir mostrando ya más que nada en las notas, o ese es el objetivo y el fin de las notas, ¿no? Por eso se llama o se le dio el nombre a las notas, a los estados financieros como un estado financiero más. ¿Por qué? Porque esas son las explicaciones de estos estados financieros. Dentro de esto, pues lo vuelvo y le repito, todo va a depender más que nada de esa preparación y presentación de las notas de los estados financieros. Para estas notas también hay una sección y una NIF especial, tanto en plenas como en pymes, como en la contabilidad simplificada. En pymes es la sección número 8 y nos dice o nos habla que es lo básico que debe de contener frente a lo que es el estado de situación financiera, estado de resultados, cambios en el patrimonio y el flujo de efectivo. Inicialmente, pues las primeras notas de los estados financieros deben contener información que sea directamente acerca de la descripción general de la entidad, como son la dirección, el objeto social, el domicilio, la fecha en que fue constituida la empresa, o sea, todo lo que tiene que ver con la información básica, que se dedica, hace cuántos años. Algunos le incluyen la misión, la visión, los principios de la empresa, los valores de la empresa, la historia de la empresa, o sea, todo aquello que se considere importante saber de la entidad debe de describirse dentro de esas notas preliminares. Posteriormente, debe de incluirse una declaración al cumplimiento de los marcos teóricos. Esa declaración de cumplimiento a los marcos teóricos, técnicos, normativos de lo que es contabilidad, pues ¿qué tiene que decir? Que se declara o se manifiesta bajo gravedad de juramento que esos estados financieros se realizaron bajo la normatividad técnica contenida en el decreto, en este caso el 2483 del 2018, que es el último decreto que contiene el compilado de todas las normas dentro de nuestro país, que pertenece al grupo 2, al grupo 1, al grupo 3, que aplica las NIT plenas, a NIT para pymes, contabilidad simplificada. Bueno, escribir las bases sobre las cuales fueron desarrollados, es decir, que se tuvo en cuenta la base de devengo, que recuerden que esa es la causación, que se tuvo en cuenta el principio de negocio en marcha, que esa hace referencia frente a que la empresa tiene continuidad y que todas las acciones y todos los registros que se realizaron
fue teniendo en cuenta ese principio y esa hipótesis de negocio en marcha. Que se tuvo en cuenta el principio de certidumbre, es decir, certeza frente a cada una de las transacciones que se registraron y que contienen o que reflejan esos estados financieros. Que se utilizó la cualidad o el principio de fiabilidad, el principio de uniformidad, porque todas las políticas contables aplicadas durante todos los años de la empresa han sido las mismas. O sea, hay que establecer. Y esa declaración es más que nada, pues tiene que estar a cargo, en este caso, sí, del representante legal y del contador, quienes son los que forman y elaboran esos estados financieros. Posterior a esa declaración de los estados financieros, que es como la certificación a los estados financieros, se tiene que revelar un resumen de las políticas contables más significativas para esa empresa. El que, pues de acuerdo a las partidas, ¿no? Que para esa empresa tengan un mayor efecto, tengan una mayor relevancia, pues se debe incluir esas políticas contables, pero es un resumen. Sin embargo, a veces cuando uno mira ese resumen de políticas, pues son bastantes hojas de resumen de políticas. Y posteriormente, ya a esa información preliminar de la empresa, esa declaración de cumplimiento y ese resumen de políticas, pues ya se empieza a incluir el apoyo y la descripción y revelación de cada uno de los rubros. Es decir, ya se empieza por efectivo y equivalente, qué contienen, en qué bancos, en efectivo, que si se hizo arqueo físico, en caja, que se encontró, a cargo de quién está el manejo del efectivo en caja, del manejo de los bancos, que si se hizo la conciliación bancaria, que si se quedó exactamente o hubo valores por conciliar, pendientes, bueno, hay que describirse toda esa parte. En inversiones, ¿dónde está la inversión? ¿Con qué tercero? Que si por esa inversión me van a pagar un rendimiento, ¿cuál es el rendimiento? ¿Cuándo es la fecha que me van a pagar? ¿Cuándo se hizo? En clientes, determinar cuál es la cartera en mora, si hubo deterioro, bajo qué principio o qué normatividad se tuvo en cuenta para sacar el deterioro, los cálculos, a quién, que si hay procesos jurídicos en cartera, discriminar con quién se tiene proceso jurídico, qué pasa, qué sucede, cuál es el grado de avance. En inventarios, determinar que ese inventario estuvo bajo el cálculo del valor neto de realización y qué tipo de inventario se tiene. Pues no es de pronto escribir, digamos, porque hay empresas pues que tienen como supermercados, tienen una gran cantidad de productos, entonces colocar ahí pues la cantidad, la característica y del inventario con que se terminó a 31 de diciembre, pues va a llenar cientos de hojas, ¿verdad? Y ese no es el objetivo, pero sí al menos describir cuál es el producto de mayor rotación, cuál fue el producto de menor rotación, que si se abrió una nueva línea de productos, describir a qué hacen alusiones a línea de productos, que es como lo más representativo dentro de cada una de las cuentas. Y así se va discriminando e informando todos esos datos que sirvan como apoyo a cada uno de los rubros expresados en los estados financieros con el fin de aclarar a qué se debe un aumento, una disminución de un año a otro, con el fin de aclarar qué significa eso de gastos, qué significa eso de acreedores, a qué hace referencia con impuestos, porque vuelvo y repito, recuerden que la información contable no solo son para las personas que tienen conocimiento contable, sino en general para todos.
Entonces, esas notas es como la explicación. De pronto alguien que no conozca conceptos técnicos, que pueda establecer o tenga noción de qué es lo que sucedió, qué es lo que pasa, qué es lo que está demostrando cada una de esas normatividades, cada uno de esos rubros, qué es lo que está mostrando, qué significa para la empresa. Y eso es lo que hace en últimas las normas y estos datos preliminares de la descripción de la empresa y la declaración de cumplimiento frente a las normas, pues son básicas y son reglas, ¿no? Que hay que seguir y que hay que consignar. A veces hay algunos que de una, notas a los estados financieros y empiezan primero, efectivo y equivalentes. Y así sucesivamente van llenando y se olvidan de pronto de esas descripciones preliminares y que son importantes, ¿no? ¿Y por qué piden resumen de políticas? Porque es importante reconocer y saber bajo qué políticas pues se hizo el reconocimiento de cada uno de los rubros y por eso dice que hay que colocar las políticas más representativas para poder entender y saber cuál es la medición, el reconocimiento que se hizo de cada una de las partidas y nos piden las más significativas porque muchas veces pues las personas donde miran valores más grandes es donde más se centran, ¿no? En los estados financieros y como que causa esa curiosidad de ir y revisar qué significa, qué se utilizó en esa partida, qué contiene esa partida, cuál es el reconocimiento, cuál es la medición que se le hizo con el fin de entender cuál es el movimiento interno que sucede en la empresa frente al reconocimiento de cada una de esas partidas. En la siguiente clase, pues ya miraremos ejercicios prácticos frente a lo que es la formación y cómo se estructuran los estados financieros, en este caso el balance general o estado de situación financiera y el estado de resultados integral. ¿Listo? Y Luisa. Luisa, ¿estás ahí? Sí, profe. Buenas noches. Casi que no, pero vea. Pero por fin. De todas maneras, Luisa, quedemos con tu grupo para que esté Zuleima de realizar la exposición en la siguiente clase. Apenas ingresemos, ustedes realizan su exposición para que no se queden sin esa nota. ¿Listo? Sí, sí, profe, sí, le agradezco, sí, porque ya si no no ha llegado la energía ya. No, ella dijo que no, problema que había y que no había ninguna posibilidad de que hoy tenga energía. Bueno, pues sí. No te escuché muy bien. Bueno, en este caso, pues me adelanté. Sí, profe. Ok, me adelanté un poco al tema de la siguiente clase en la parte teórica sobre principios y como les digo, ya en la siguiente clase miramos o el tema final, pues hace referencia a estados financieros y realizamos ejercicios de cómo realizar un estado. Presentación. Preguntas, dudas, chicos. En los ejercicios, profe. En los La próxima ejercicios. clase ya las hacemos preguntas. De los estados financieros, sí. Sí. Cuando miremos ya vamos a hacer porque les voy a traer un balance de comprobación o un balance de prueba y a partir de ese vamos a sacar todos los estados financieros. ¿Listo? Entonces espero en la próxima clase que ingresemos bien cumpliditos, por favor, porque va a ser una clase un poquito larguita y ya pues sería nuestra última clase, ¿no? Entonces los espero el próximo jueves, chicos. Que tengan un buen fin de semana.
Vale, profe, lo mismo, que descanse, que esté muy bien. Gracias. Que descansen, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.